¿Qué tal? Mi nombre es Jesús, soy terapeuta físico deportivo. En esta clase hablaremos acerca de la osteopatía. Vamos a hablar un poquito de su historia, cómo vamos a definir la osteopatía, qué necesito para ser osteópata y cuáles son sus características principales que nos llevarán a realizar esta práctica de la mejor manera. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la osteopatía. A finales del siglo XIX, el médico cirujano Andrew Taylor Still estructuró este método en Estados Unidos. Fue el primero en poner en evidencia las interrelaciones que existen entre el sistema musculoesquelético y los órganos con la movilidad de estos. Él decía que a través de la movilidad, a través de ciertas técnicas, nosotros podíamos entender mejor la salud del paciente. Entre los años 1870 y 1874, Still inició sus primeras experiencias osteopáticas en donde a través de ciertos ajustes, movilizaciones, manipulaciones que él mismo crea, comienza a tratar pacientes, los cuales las respuestas fueron muy positivas. El 22 de junio de 1874 formaliza esta nueva rama de la medicina denominada osteopatía. Él, a través de una hipótesis, habla acerca de la fascia, en donde menciona que esta es el principal material para el trabajo de un osteópata. Él menciona que manipulando la fascia, que no es más que una membrana que recubre todos los tejidos de los órganos de nuestro cuerpo, podríamos mejorar la salud de este. Para difundir su enseñanza, Still fundó en 1892 la primera academia de osteopatía en Missouri, Estados Unidos. Posterior a eso, diferentes médicos cirujanos continuaron su obra y permitieron dar a la osteopatía sus letras de nobleza, gracias a sus trabajos de investigación. Bien, como ya hablamos en la historia acerca de la fascia, donde nos dice Still que va a ser nuestra principal herramienta de trabajo o de sostén para la mejora en cuanto a la osteopatía, vamos a hablar un poquito más acerca de la fascia. ¿Qué es la fascia? Nos dice que es un tejido compuesto de múltiples fibras, en este caso van a ser fibras de colágeno, encargadas de crear una separación adecuada entre las estructuras del sistema musculoesquelético, visceral y vascular. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a trabajar a nivel del músculo, al sistema esquelético, o sea, los huesos, visceral, o sea, hablar de los órganos, y vascular, ¿sale? Que hablamos de venas y arterias. Esta fascia va a estar involucrada en todas esas estructuras que nos van a permitir el sostén de cada una de ellas y esa, como dice ahí, separación, ¿sale? Para que no todo esté en su lugar, vaya. La fascia la vamos a clasificar en base a su estructura o al tejido en el que ésta se encuentre. Vamos a decir que tenemos fascia subcutánea, lo vamos a encontrar en la dermis. Recordemos que la dermis es una de las capas de la piel. También vamos a tener fascia muscular, donde nos dice que recubre a la capa externa de cada tejido muscular, a todos en general y a los tendones de los músculos más grandes. ¿Sale? Recordemos que un tendón es el inicio o es la unión entre hueso y músculo. También vamos a tener fascia visceral, cubre todas las vísceras, es decir, a los órganos de la cavidad abdominal, pélvica y torácica. Y vamos a tener fascia vascular. Esta es diferente a los demás, ya que se encarga de rodear
a los vasos que transportan la sangre. En este caso hablamos de venas y arterias. Dentro de sus funciones principales de la fascia, nos dice que sirve de apoyo para todos los órganos y estructuras. Permite el deslizamiento y movimiento adecuado de estas. Colabora con los tendones para que trabajen de manera coordinada durante la contracción muscular. Esta función va a ser muy importante y determinante dentro de la osteopatía. Evita las tensiones excesivas y el roce entre otras estructuras. En caso de hematomas y pus, forma una capa que no permite que esta sustancia se desvíe a otras zonas, ¿sale? O sea, la va a capsular. Participa en la activación de la circulación de venas y de la linfa. Y por último, pero no la menos importante, ya que también esta va a ser parte de la función o del mecanismo de defensa que nosotros queremos utilizar en la osteopatía, dice, gracias a las células que posee, la fascia ayuda a reparar cuando hay lesiones y demás, contribuye a eliminar los materiales nocivos para la salud. Entendiendo las funciones principales de la fascia, nos podemos dar una idea o correlacionar lo que anteriormente decía el padre de la osteopatía, el señor Steele, acerca de que la fascia es la principal herramienta que nosotros podemos utilizar para la mejora de la salud de nuestro paciente. Y bien, ¿cómo vamos a definir a la osteopatía? Nos dice que es una ciencia y arte de diagnosticar y tratar las disfunciones de movilidad de los tejidos del cuerpo humano, que estos provocan trastornos y perturban el estado de salud de los órganos. Nosotros, a través de técnicas o ajustes, vamos a liberar, vamos a mejorar y vamos a diagnosticar estas lesiones que pudiéramos tener, patologías ya sea agudas o crónicas, que nuestro paciente pudiera tener. Bien, hablaremos sobre la diferencia entre la osteopatía y la quiropraxia. Es importante definir o diferenciar estas dos ramas, ya que aunque tienen un objetivo en común, las técnicas, las movilizaciones, manipulaciones y demás son diferentes. Bien, el quiropráctico trabaja con las manos y su centro de trabajo va a estar enfocado en la columna principalmente. Se encarga de alinear todas las vértebras que han perdido su posición. Las manipulaciones las realiza a gran velocidad y muy precisas, es decir, con poca amplitud. ¿Qué quiere decir con esto? Que un quiropráctico se va a enfocar más a nivel columna, a nivel sistema nervioso central. El osteópata también trabaja con las manos, pero su centro de manipulación lo va a tener principalmente en las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Pues bueno, es la unión de dos o más huesos, es donde existe ese movimiento, y los tejidos blandos que están fuera de la columna. El osteópata realiza movimientos grandes y suaves, es decir, con gran amplitud y a baja velocidad, lo contrario a un quiropráctico. Bien, vamos a hablar acerca de las características de un osteópata. ¿Qué requisitos debe de tener para poder realizar una buena terapia? ¿Vale? El primero es respeto y sensibilidad hacia el paciente. Creo yo que un osteópata, un terapeuta físico que sea empático, que sea amable, que sea respetuoso, que le dé una sonrisa al paciente cuando él viene, vamos a tener un paso adelante, vamos a iniciar una terapia de forma positiva.
En muchas de las ocasiones, pues bueno, los pacientes pues llegan mal, llegan con dolores, llegan estresados, llegan deprimidos y lo que menos quieren es una mala cara. Entonces yo los invito a las personas que se estén eh, eh, complementando con este tipo de diplomados, que quieran ser parte del sector salud, a que empecemos por ese lado. Lejos de los conocimientos que nosotros tengamos, sí es importante esta parte de la actitud, que sea muy positiva y créanme que eso nos va a ayudar bastante. Empático con los demás, ¿sale? Lo que les comentaba, una persona empática es una persona muy agradable y eso da confort al paciente. Sea cual sea la patología que traiga, si yo soy empático, si yo lo recibo con una sonrisa, voy a ayudar bastante la parte psicológica. Recordemos que también la parte mental, ¿sale? Es esencial, fundamental en la recuperación de un paciente, sea cual sea la lesión. Entonces los invito a que seamos empáticos, aunque tengamos nosotros nuestros problemas, pero del consultorio para adentro, cuando recibimos un paciente, pues lo hagamos de la mejor forma. Seamos observadores y atentos al entorno del paciente. En muchas de las ocasiones, pues el paciente no nos va a decir del todo los problemas que trae. Entonces es importante que nosotros observemos. Al estar nosotros platicando con el paciente, nosotros empecemos a observar pues la anatomía de nuestro paciente, cómo se para, cómo se sienta, si un hombro está más arriba que el otro, si hay algún dolor, si algo le molesta, ¿sale? Y no nada más hablo de la parte física, también voy a hablar de la parte mental, emocional. Si una persona viene deprimida, va a ser un factor importante en su patología que él tenga. Entonces, sean muy observadores, sean atentos al el entorno que él nos refiere. La palpación. La palpación es importantísima y es una de las diferencias entre la quiro y la osteopatía es que aquí en la osteopatía la palpación debe ser delicada, suave. Vamos a tratar, sea cual sea la articulación, el tejido que vayamos a trabajar, el órgano que vayamos a trabajar, palpemos con delicadeza, ¿sale? Seamos sensibles, identifiquemos qué estamos palpando. La comunicación debe ser fluida, ¿sale? Cuidando el lenguaje y usando palabras evocadoras que permitan a quien lo consulta expresarse sin trabas, explicando sus enfermedades y sus emociones. En muchas de las ocasiones siempre pedimos a los terapeutas que sean claros y precisos, ¿sale? El lenguaje, obviamente, no vamos a hablar con tecnicismos al 100 porque hay pacientes que no nos van a entender, pero tampoco vamos a hablar de forma grosera, ¿sale? Con palabras antisonantes, porque también nosotros debemos de protegernos, cuidar esa parte, cuidar nuestra imagen, ¿sale? Entonces aprendamos a comunicarnos, que sea fluido, que no se traben. Y bien, vamos a hablar acerca de los principios de la osteopatía. El primero es el holismo. Nos dice que es el organismo concebido como un todo, indivisible en sus partes y en armonía con su entorno social y natural. Todo el organismo está interconectado, el aparato locomotor con las vísceras, el psiquismo con el movimiento y los órganos con las emociones. El sistema nervioso, la circulación y la fascia son esos tres sistemas. Cada uno de ellos transmite un tipo diferente de energía o información, eléctrica, química o mecánica. Si a esto le añadimos que el organismo es una disolución de sustancias orgánicas y minerales en agua, entonces vamos a correlacionar los diferentes órganos, los diferentes sistemas, ¿sale? Pero esto nos dice que todo va en conjunto, va a haber una homeostasis, un equilibrio, ¿sale? El segundo son los mecanismos de regulación local.
nos dice que la capacidad reguladora de la persona no solo se debe a los mecanismos de integración, en este caso hablar del sistema nervioso y el sistema endocrino. Los propios tejidos por sí mismos se pueden autorregular, son inteligentes en el sentido de que reaccionan de forma diferente según el estímulo que se les aplica. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cuerpo no solo se autorregula de forma general, sino también lo vamos a hacer de forma específica. Vamos a trabajar específicamente con el tejido que en este caso esté lesionado, ¿vale? Y en base al tipo de estímulo que se le aplique. Bien, la tercera es la ley de la arteria es absoluta. ¿Qué nos dice? Nos dice que esta ley hace referencia a que no debe haber obstáculos a libre circulación de fluidos, materia y energía por el sistema arterial. De esta manera, los nutrientes, el oxígeno, los componentes esenciales y los materiales de desecho circulan con total facilidad, libres de obstáculos y permitiendo la completa renovación metabólica de cada una de las células. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es importante que nosotros mantengamos la circulación de forma fluida. Esto va a permitir que todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo se absorban de forma natural. ¿Sale? La cuarta es la activación del sanador interno. Nos dice que el organismo tiene todos los recursos necesarios para curarse a sí mismo. El único problema está en un desajuste momentáneo de los mecanismos de aporte y de reparación. De los 5 principios de la osteopatía, este es el que nos indica que nos curamos a nosotros mismos. El osteópata, por medio de sus manipulaciones, libera los recursos necesarios para que el propio organismo emprenda su camino de autocuración. Pues bueno, ya se dieron cuenta, hace mención a que el cuerpo se regenera por sí sola. Nosotros vamos a ser un acelerador nada más del proceso, ¿sale? Si hay alguna anomalía que restrinja que el cuerpo se autorregule, nosotros vamos a intervenir y en base a manipulaciones, a técnicas o ajustes, nosotros vamos a liberar y hacer que el cuerpo se siga regenerando de forma natural. La estructura gobierna la función, que esta es la quinta. Cuando un osteópata trabaja con una persona, tiene entre sus manos su estructura, músculos, huesos, órganos y demás. Y si esta estructura tiene algún defecto, alguna deformación, el sistema no funciona correctamente. En este sentido, el trabajo del terapeuta se orienta a la normalización, al restablecimiento de la simetría, a la aplicación de los arcos de movilidad normales en órganos, articulaciones y demás. Pues ¿qué nos dice? Que todos los órganos trabajan en conjunto, ¿sale? Y si en alguno de ellos hay alguna anormalidad, todo se va a revertir. Entonces va a ser importante que nosotros entendamos que si tenemos alguna anomalía en alguna zona específica, nosotros podamos atenderlo para que éste regrese a la normalidad y otra vez todo nuestro cuerpo, nuestro tejido, trabaje de forma funcional. Bien, hablemos de la filosofía del osteópata. Nos dice que el ser humano es una unidad dinámica funcional, cuyo estado de salud está influenciado por el cuerpo, la mente y el espíritu. El cuerpo posee mecanismos de autorregulación y autocuración natural. La estructura y función están interrelacionadas en todos los niveles del cuerpo humano. Si se dan cuenta, pues es un resumen de lo que hemos visto anteriormente y en todas las diapositivas habla acerca de la autorregulación, ¿vale? El cuerpo se regenera por sí solo. Bien, y ya para finalizar este tema, en donde hablamos sobre la introducción a la osteopatía, tocamos temas importantes como la historia, hablamos de los 5 principios básicos de la osteopatía, entendimos la diferencia entre osteopatía y quiropraxia, hablamos un poquito de las características importantes que debe tener un osteópata, su filosofía y demás. Me gustaría terminar concluir con este pequeño repaso de 10 preguntas
los cuales las dejo a criterio de ustedes si las realizan sin ver la información o viendo la información. Eso ya queda a criterio de ustedes. Espero les sirva, espero mejore la retención de información con esta 10 preguntas, y también les va a ayudar como una herramienta más para el estudio. ¿Sale? Ustedes lo pueden tener en la libreta y lo podrán tener como una hoja de repaso de estudio. ¿Vale? De antemano sería todo. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, por dedicarle un tiempo a este tema tan importante. Y pues bueno, cualquier duda quedo al pendiente. Muchas gracias.